Hola chicos, bienvenidos a este programa de biología en Aula SEMS HD. En esta ocasión les hablaremos de un proceso llamado síntesis de proteínas, que sucede permanentemente al interior de nuestro cuerpo, mediante el cual se producen las biomoléculas denominadas proteínas, que ayudan a nuestras células a crecer, reproducirse, repararse, defenderse y hasta autodestruirse. Te invitamos a preparar tu cuaderno, bolígrafo y todo lo necesario para tomar apuntes. Pónganse cómodos e iniciemos, no sin antes conocer el objetivo de nuestro programa. Objetivo: que el alumno conozca el proceso para la síntesis o fabricación de proteínas y su importancia. Los seres humanos compartimos el 99.9% de nuestro ADN con cualquier otro ser humano, y a partir de este se pueden crear múltiples proteínas. Pero para la síntesis de proteínas no solo se requiere la molécula de ADN, sino también el otro ácido nucleico llamado ARN. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A continuación la respuesta. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. El ADN presenta una cadena doble, mientras que el ARN solo tiene una cadena y es mucho más corta. En el ADN, el azúcar que se encuentra en su estructura es una desoxirribosa, mientras que el azúcar que se encuentra en el ARN es una ribosa. De ahí sus nombres. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN las bases nitrogenadas que lo forman son la adenina, el uracilo que sustituye a la timina, citosina y guanina. El ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, mientras que el ARN puede estar en diversas ubicaciones, dentro y fuera del núcleo. La función del ADN es contener la información genética que hemos heredado de nuestros padres, y el ARN interpreta la información que se encuentra en el ADN para convertirla en proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Interesante, ¿no? Es importante aclarar que las iniciales ADN y DNA son lo mismo, al igual que ARN y RNA. La única diferencia entre ambos es el idioma, como lo muestro a continuación. Ambos ácidos nucleicos trabajan en forma conjunta para la síntesis o fabricación de proteínas, pero ¿qué son las proteínas? Veámoslo a continuación. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son unas moléculas que se encuentran prácticamente en todos los organismos vivos y tienen muchísimas funciones según el tipo de proteína. Están las estructurales, que son las que se encargan de formar músculos, tendones, huesos, pelo, órganos, incluso el órgano más grande, sí, la piel. En definitiva, construyen todo tipo de tejidos. También están las proteínas de transporte, las de defensa, las reguladoras, las catalíticas, las motoras, las almacenadoras, etc. Prácticamente no hay proceso biológico en el que no intervenga de alguna manera una o más proteínas. Las usamos hasta para pensar. Pero, ¿cómo es que obtenemos las proteínas los humanos? Bueno, son fabricadas por nuestros propios cuerpos uniendo las moléculas que las conforman, llamadas aminoácidos, y modificando la macromolécula final para determinar su función. La unión de 2 o más aminoácidos recibe el nombre de péptido. Los que son de 2 a 10 aminoácidos se llaman oligopéptidos, los de 10 a 100 polipéptidos, y si es más de 100 es lo que frecuentemente se llama un montón. Digo, proteína. Aunque no hay consenso total sobre dónde trazar las líneas que separan los tipos de péptidos, pero la idea es más o menos esa. Ahora entonces, ¿cómo obtenemos los aminoácidos para formar los péptidos incluyendo las proteínas? Bueno, por un lado están los aminoácidos dispensables o no esenciales, que reciben ese nombre porque, como se fabrican en el propio cuerpo en la cantidad y velocidad necesarias, no es indispensable ingerirlos en los alimentos. Y por otro lado están los aminoácidos indispensables o esenciales que, por el contrario, el cuerpo no puede sintetizar, no puede crear, por lo menos no en la cantidad y velocidad necesarias, por lo que es indispensable ingerirlos mediante el alimento.
También hay aminoácidos que son indispensables, pero únicamente bajo ciertas condiciones especiales de salud o de edad, por lo cual se clasifican como aminoácidos condicionales. Y a su vez hay aminoácidos que pueden interconvertirse unos con otros dentro del organismo, a los cuales se los suele considerar nutricionalmente como la misma fuente. Como pudiste ver, las proteínas tienen gran cantidad de funciones y son las biomoléculas más importantes para la vida. Así es, Ángel. Las proteínas son fundamentales para las funciones vitales de los seres vivos. Pero, ¿cómo se sintetizan? Acompáñame a verlo. ¿Qué es la síntesis de proteínas? La síntesis de proteínas es el proceso mediante el cual se construyen estas biomoléculas. Como sabemos, las proteínas tienen una gran cantidad de funciones que son muy importantes para nuestras células. Todo esto comienza en la molécula del ADN que está dentro del núcleo celular. Esta tiene información que se tiene que transcribir y se forma una molécula del ARN mensajero. Esta molécula lleva el mensaje del ADN hacia el organelo llamado ribosoma. En este organelo celular, mediante la participación del ARN de transferencia, lo que hacen es, dentro del ribosoma, generan la unión de las estructuras llamadas aminoácidos. Este proceso es llamado traducción y forma las moléculas llamadas proteínas. La síntesis de proteínas nos recuerda lo que es el dogma central de la biología molecular, el cual establece que el ADN se puede copiar a sí mismo por el proceso de la replicación, que a partir de la molécula del ADN, por el proceso de transcripción se forma la molécula del ARN, y a partir de la molécula del ARN, por el proceso de traducción, se forman las proteínas. Como observamos, el ADN se transcribe a ARN y el ARN se traduce a una proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular y eso es válido para todos los seres vivos de la Tierra. Es importante resaltar que el ARN es una molécula vital en la síntesis proteica y existen 3 tipos de ARN con características y funciones diferentes. Veamos lo siguiente. El ARN o ácido ribonucleico es una macromolécula de cadena polinucleótida o polirribonucleótida simple de bases púricas y pirimidínicas que se copia del ADN celular organísmico que sí es cadena doble. Dicho ribonucleótido está formado del azúcar ribosa, un fosfato y una base nitrogenada que puede ser adenina, guanina, citosina o uracilo. Intracelularmente tiene 3 funciones coordinadas relacionadas con la síntesis de proteína, las cuales son básicas para la vida y ocurren dentro de las células. Por ejemplo, la producción de hormonas, saliva o músculo. Según estas funciones hay 3 clases: ARN ribosómico, que forman la estructura de los ribosomas donde se ensamblan las proteínas que el organismo necesita para sus diferentes funciones. ARN mensajero, que lleva desde los genes hasta los ribosomas la secuencia de bases para organizar los aminoácidos con los que se arman las proteínas. Dicho sea de paso, este ARN mensajero modificado se está utilizando actualmente para producir vacunas. Y ARN de transferencia de aminoácidos para el ensamble de proteínas en el ribosoma. Lo relativamente nuevo es el descubrimiento de ARN extracelular y sus funciones. Se trata de ARN presente en los intersticios celulares y en fluidos como sangre, orina o saliva, donde se puede encontrar encapsulado para no ser degradado por las enzimas presentes en los fluidos o libre, resistiendo a dichas enzimas. Tiene la capacidad de influir en células distantes a las de su origen, prendiendo o apagando genes. Ambos tipos de ARN se pueden aislar mediante ultracentrifugación de fluidos en frío para que no se desnaturalicen. Pueden permitir diagnosticar a tiempo enfermedades como el cáncer. Un dato curioso es que el ARN mensajero ha sido utilizado para la producción de vacunas contra enfermedades infecciosas. Este enseña a nuestras células a sintetizar proteínas para fortalecer nuestro sistema inmunitario, como es el ejemplo de algunas vacunas utilizadas contra el virus SARS-CoV-2. Excelente, Marilu. Ya hablamos que la síntesis de proteínas comienza con la fabricación de ARN mensajero a partir de un fragmento de ADN. Y ese ARN se traduce en una proteína. Estos procesos se ven en la siguiente animación.
El ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que contiene y transmite la información genética de los seres vivos. Es decir, que toda la información almacenada en el ADN se transmite de generación en generación, y eso explica por qué un hijo se parece mucho a sus padres. Pero, ¿por qué el ADN es tan importante para la biología molecular? Lo importante del ADN es que esa información es utilizada para la síntesis de proteínas, que se expresa en el color de la piel, de los ojos, en cómo va a crecer el pelo y un sinfín de cualidades que hace diferente a cada especie y a cada miembro de esa especie. Es decir, el ADN contiene las instrucciones de cómo va a funcionar la célula y el cuerpo en general. Un fragmento de ADN se copia o transcribe en una molécula llamada ácido ribonucleico o ARN para abreviar. Y es a partir de esta copia que se sintetizan o se fabrican las proteínas. Las proteínas son como los bloques básicos con los que se construye un ser vivo, como tú o como tu mascota. La copia o transcripción del ADN en ARN se realiza en el núcleo celular, en el núcleo con membrana de la célula eucariota o en el núcleo sin membrana de la célula procariota. En las células humanas, el ADN se aloja en el núcleo y se organiza en cromosomas, y ese ADN no puede salir al citoplasma, pero los fragmentos de ADN transcritos en forma de ARN sí salen del núcleo y llevan la información o mensaje al citoplasma. Entonces, es muy claro por qué a ese ácido ribonucleico se le llama ARN mensajero o ARNM. A diferencia del ADN, que se compone de dos hebras o cadenas, el ARN es una molécula que se compone de una sola hebra o cadena de nucleótido. Pero, ¿cómo se lleva la información del ADN hasta la proteína? Si estamos de acuerdo que la célula es la unidad básica de cualquier tejido viviente y que el núcleo celular contiene el genoma o el total del ADN, ese ADN en los humanos está organizado en 23 pares de cromosomas y cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN estrechamente empaquetada alrededor de proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN hay segmentos llamados genes y cada segmento o gen contiene las instrucciones para hacer una proteína específica. Cuando un gen es activado, una enzima llamada ARN polimerasa se une al principio del gen. Se mueve a lo largo del ADN haciendo una cadena de ARN mensajero a partir de bases libres que están en el núcleo. El código del ADN determina el orden en que esas bases libres serán agregadas al ARN mensajero en formación. Este proceso se llama transcripción. Entonces, el ARN mensajero ya terminado sale del núcleo al citoplasma. El sitio de fabricación de proteínas en el citoplasma es el organelo llamado ribosoma, y este se une al ARN mensajero. El ribosoma lee el código del ARN mensajero para producir una cadena de aminoácidos. Hay 20 tipos diferentes de aminoácidos que son llevados uno por uno al ribosoma por otro tipo de ARN, el ARN de transferencia. El ARN mensajero se lee por cada 3 bases nitrogenadas o triplete. Y a medida que cada triplete es leído, el ARN de transferencia lleva el aminoácido correspondiente. Los aminoácidos son unidos a una sola cadena creciente de ellos mismos. Una vez que se une el último aminoácido, la cadena se separa del ribosoma y se pliega en una estructura compleja para obtenerse finalmente la proteína terminada y lista para ser usada. Como se observó en la animación, para formar una proteína se sigue una serie de pasos dictados por el ADN. Pero, ¿cómo sabe el ribosoma y los ARN mensajero y de transferencia qué secuencia de aminoácidos llevar y pegar para fabricar una proteína? Esto es gracias al código genético, el cual posee la información codificada para traducirlo en proteínas. Efectivamente, Marilú, el código genético permite que se lea en el ARN cuál es la secuencia de aminoácidos necesarios para formar una proteína,
Veámoslo a continuación. Se llama código genético a la clave de los datos que albergan los genes, la cual indica la correspondencia universal que existe entre la secuencia de los ácidos nucleicos y la secuencia de los aminoácidos que conforman las proteínas. Podemos decir de esta manera que el código genético, en cierta forma, detalla cómo se transmiten los caracteres hereditarios. Los nucleótidos de ARN pueden poseer cualquiera de las siguientes 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina o uracilo. La información genética para el ensamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos. Cada secuencia representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. El código genético está organizado entonces en tripletes de nucleótidos llamados codones. El número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio AUG. Y los 3 restantes son codones de parada o stop. Para cada codón del ARN mensajero existe un anticodón en el ARN de transferencia. El código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. Veamos esta tabla. En esta tabla, los codones están organizados en sentido 5' a 3'. Y como podemos observar, casi todos codifican para uno de los 20 posibles aminoácidos que conforman nuestras proteínas. Entre estas 64 posibles combinaciones podemos observar que el codón de inicio es AUG, el cual codifica para metionina, mientras que los codones UAA, UAG y UGA son los codones de terminación o sin sentido. Para encontrar cualquier codón debemos identificar la primera letra fijándonos a la izquierda de la tabla. La segunda letra nos la indican las columnas superiores y la tercera queda dada por la columna de la derecha. De esta forma podemos identificar rápidamente un codón del código. Las reglas establecidas por el código genético permiten la traducción de una secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos presentes en una proteína. De esta manera, el código especifica el vínculo entre secuencias de 3 nucleótidos o codón y un aminoácido. Cada codón tiene una correspondencia con un aminoácido en concreto. A partir de una cadena de ARN mensajero maduro, la maquinaria de síntesis de proteína comienza en el codón de inicio y avanzará en el sentido 5', 3', leyendo cada codón hasta encontrar una señal o codón de terminación. Es interesante resaltar que el código genético es universal, lo que significa que prácticamente todos los seres vivos de la Tierra usan el mismo código para formar sus proteínas. Para entender mejor el proceso de síntesis de proteínas, veamos a continuación una analogía entre la fabricación de proteínas y el hornear galletas de chocolate. Síntesis de proteínas y fabricación de galletas de chocolate. El proceso de síntesis de proteínas, en su transcripción y traducción, puede compararse con hornear galletas de chocolate. En esa comparación, el ADN guardado en el núcleo de la célula contiene los genes con la información codificada para fabricar gran cantidad de proteínas, y eso es comparable a un libro de recetas de la abuela, el cual contiene gran cantidad de recetas. Pero en ese momento solo nos interesa la receta para hornear galletas de chocolate. En un segundo momento, la enzima ARN polimerasa copia el gen que contiene la información de la proteína que se desea fabricar. Y esa copia es el ARN mensajero, representado aquí de color naranja. Esa copia equivale a copiar en una tarjeta la receta de las galletas de chocolate del libro de la abuela. Así como el libro no debe salir de la casa de la abuela, el ADN no debe salir del núcleo, solo la copia de lo que se necesita en forma de ARN mensajero. Ese ARN mensajero tiene la información para fabricar una sola proteína y sale del núcleo hacia el citoplasma por alguno de los poros nucleares. De la misma forma, la copia de la receta en la tarjeta es sacada de la casa de la abuela y llevada a tu cocina, donde comenzará el proceso de fabricación de galletas de chocolate.
Ya en el citoplasma, el ARN mensajero llega al ribosoma, el organelo celular donde ocurrirá la traducción de su información y comenzará a fabricarse la proteína. Aquí se representa con círculos de diferentes colores a los aminoácidos que son llevados por el ARN de transferencia al ribosoma conforme los vaya pidiendo el ARN mensajero, en una secuencia determinada desde el ADN en el núcleo. De igual forma, tu cocina equivale al ribosoma y alguien debe acercar los ingredientes que pida la receta: harina, leche, huevo, mantequilla, y usarlos en el orden correcto. Ya que todos los aminoácidos que pidió el ARN mensajero se llevaron al ribosoma y fueron pegados en una cadena, la proteína terminada se despega del ribosoma y queda disponible en el citoplasma para que la célula la utilice. Igualmente en la cocina, ya que los ingredientes se mezclaron y la masa se horneó, las galletas quedan terminadas. Es importante resaltar que un ingrediente equivocado en la cocina o un error en la receta copiada desde el libro de la abuela causará que las galletas no queden bien y tal vez no puedan ser consumidas. De la misma manera, un aminoácido incorrecto o un error en el ADN mensajero causará que la proteína terminada no tenga la función que la célula necesita. Es el caso de la proteína llamada insulina, la cual, si tiene algún aminoácido equivocado en su cadena, causará que esa insulina no pueda ser ocupada para evitar que se eleven los niveles de azúcar en la sangre, provocando un tipo de diabetes en la persona con esa insulina errónea. Conclusiones. Las proteínas son biomoléculas de gran importancia para la vida y son sintetizadas en los ribosomas situados en el citoplasma celular. Para la fabricación de las proteínas dentro de la célula se requiere de la intervención de los ácidos nucleicos, el ADN y 3 tipos de ARN. La síntesis de proteínas es un proceso que permite al organismo formar macromoléculas necesarias para las funciones vitales, y errores en el mismo pueden causar daños irreversibles en las células. Gracias por acompañarnos en esta sesión de biología en Aula ESEMS HD. Te sugerimos buscar a tu docente en caso de que aún tengas dudas o escanea el código QR que aparece en pantalla para que obtengas más información sobre la síntesis de proteínas. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale like, activa la campanita de notificaciones y sigue las transmisiones en Aula ESEMS HD en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. Conocer la biología es conocernos a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. ¡Hasta pronto! Evita permanecer mucho tiempo en una sola posición. Levántate, estírate, muévete, trata de relajar tu cuerpo y sé feliz. ¡Nos vemos!